Recuerden que si quieren ingresar a la pizarra, simplemente tienen que ingresar a las carpetas en el primer semestre y ahí se encuentran las clases y también se encuentran las pizarras, ¿ya? Para que si no asisten a una clase, entiendan más o menos de lo que en qué consistió la clase y nada, pues, para que si quieren trabajar en las actividades también lo hagan. ¿Sí? Raúl, Oye, ¿cuáles? lo que sí no veo bien el cuaderno, no me alcanza a poner los lentes. ¿Cómo? No me alcanza a poner los lentes, no veo bien el cuaderno, sí. Ah, pero vaya a buscar los lentes, pues Raúl, tómese su tiempo. No, es que son lentes de contacto, po. ¿Cómo? Son lentes de contacto. Ah, ya, nada, disculpa, ya no sabía. No, entonces, no, ahí sí demoraría mucho tiempo. Es que veo muy borroso. Dale, dale. No, 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 entonces en este caso no. ¿Le puedo hacer el mouse? ¿Le puedo mandar la foto mejor? Ah, ya. Bueno, yo lo leo. Mientras esperamos a Raúl, saquemos otro numerito. A ver. El 23. ¿Quién es el 23? El Isaías. No, no se puede ser el 23. El que está más abajo. Franco Monsalve. Franco, ¿hizo su columna de opinión? Franco Monsalve. No me deja hablar, profe. Pero ¿hizo su columna de opinión? Sí. Ya, mándame la foto y yo también la leo. ¿Puede enviarme la foto? Sí, ya. Entonces, mientras esperamos a estas dos personas, otro número, 3 había dicho por ahí. Uno, 2, 3. Antonia Bustos. Antonia, ¿me escucha? Sí, Antonia, ¿usted hizo su columna de opinión? sí, sí. ¿Sería tan amable de leérnosla, por favor? ¿Qué eligió primero que todo? La de la imprenta. La imprenta. Ya. Ya. Antes de la imprenta era copiar con pluma y tinta, y esto comenzó a cambiar cuando a la mitad del siglo XV un alemán llamado Johann comenzó con la perfección de la imprenta. Yo encuentro que la imprenta, el proceso de los años se ha perfeccionado mucho, ya que en el siglo XXI ya no estamos escribiendo con una pluma, sino que estamos a través de un computador o un teléfono. Entonces se ha evolucionado harto y para mejor. Muy bien. Muy, muy bien. Me hubiera gustado aún más opinión personal, porque, no sé, iba súper bien el trabajo, pero sí, yo les dije que lo hicieran de 7 líneas, así que probablemente eso es lo que iba a salir como de lectura. Pero iba súper bien, Antonia, iba súper muy, y estaba bien redactado, estaba súper bueno, estaba súper bueno. Ok. Sí, pues efectivamente, hoy en día ya no estamos escribiendo con pluma y papel. Bueno, en el colegio todavía utilizamos el cuaderno, todavía utilizamos tinta, lápiz, ¿cierto? Pero eso también yo creo que tarde o temprano se va a ir siendo reemplazado por la tecnología, ¿cierto? Tarde o temprano ya van a ser solamente papel digital, ¿cierto? Y bueno, probablemente los árboles los van a agradecer, la industria de la celulosa va a disminuir considerablemente su número, aunque no sé qué tan peligrosa sea la industria de las hojas de papel, pero imagino que igual debería talar hartos árboles a lo largo de la historia. Ahí están las dos fotos de los chiquillos, entonces vamos a leer sus columnas de opinión. Raúl también había elegido a la imprenta, ¿cierto? Franco, ¿tú qué elegiste? Entonces, el Renacimiento. Ya, entonces primero vamos con este WhatsApp, es de Raúl. Dice así, la evolución de la imprenta hoy en día, primero que nada, eh, rayos, primero que nada, que la imprenta fue eh, ma- fue una máquina que sirvió, perdónenme, yo no entiendo, no sé quién para jugar tu letra, Raúl, de todas maneras, pero no entiendo mucho. Fue una máquina que sirvió para poder expandir el comercio, no, Conocimiento. el conocimiento y Es la, que, profe, es lo que sale cuando escribo sin lente. el conocimiento y la comunicación en la Edad Media de forma más efectiva.
¿Cómo funcionó? Oh, colocaste una pregunta muy bien, Raúl. Se utilizaba unas láminas de fierro, las cuales se ponían tinta y ponían el papel en la platina y finalmente se bajaba una palanca que hacía presión y así hacían las copias. Hoy en día, ¿cuál es nuestra imprenta? Para informarnos, hoy en día utilizamos eh, en, en Ay, Raúl, no, no entiendo ahí. Hoy en día utilizamos en, Dice incluyendo. incluyendo dispositivos Incluyéndome electrónicos, dispositivos electrónicos dispositivos electrónicos para saber lo que ocurre alrededor. alrededor. Ya no se necesita tanto esfuerzo ni tiempo. Y para poder hacer un libro, eh, también tenemos la televisión, en las cuales el- las noticias nos informan. Desde mi punto de vista es más fácil. Desde el punto de vista de Raúl es más fácil. Yo no, yo no diría que es más fácil o... Es que no está completo lo que sé. La verdad, es que aquí está la segunda Es parte. que, Para la mayoría que tenía acceso a Internet o que desde tiene. ya la señal para poder informarse, ya que para un diario, televisión, celular o Internet, eh, Educación buena, hay que educación pagar. buena hay que pagar. Pero la gente que no tiene los medios eh, carece de información. Bien, ahí tocaste un tema súper importante, ¿cierto? La gente que no tiene acceso a la información. Aunque hoy en día ese porcentaje igual es súper diminuto, ¿ah? El porcentaje de analfabetos que tiene Chile me parece que no es más del 2% de la gente. Lo cual igual habla muy bien de cómo ha ido evolucionando, por así decirlo, el analfabetismo en Chile. También tocaste un tema súper interesante que dijiste que hoy en día es más fácil informarse. Y es verdad, hoy en día es mucho más fácil informarse, pero también ocurre que el ejercicio a la inversa, por así decirlo, ¿cierto? Ya que tenemos información a nuestro alcance y tenemos mucha información a nuestro alcance. Entonces, si antes teníamos que faltaba información, hoy tenemos una sobreinformación, ¿cierto? A veces nos informamos de mucho, demasiado, al punto en el que nos sobrecargamos de tanta información y no se llega a comprender bien el tema que se quiere entender, ¿cierto? Es cosa de hacer una búsqueda en Internet, ¿cierto? Yo imagino que el 99% de las búsquedas de Internet te arrojará unas, no sé, 200 páginas de información, lo cual es mucho, y uno regularmente simplemente se aboca a la primera página que se encuentra. Entonces, claramente nos encontramos ya ante una... De hecho, no sé hace cuántos años yo no voy a la segunda página de Internet, de Google, para ser exactos. Entonces, claramente nos encontramos ante una sobrecarga de información. Por eso también es súper importante saber dónde investigar, saber cómo investigar, hacerle preguntas claves a Google, ¿es cierto? Porque sí, el navegador nos va a encontrar la respuesta a muchas preguntas, pero solamente nos va a responder lo que estamos preguntando. También es importante eh, ¿cómo decirlo? Pensar más allá de la pregunta que estás haciendo, para así lograr una respuesta más óptima. Bien, ahora nos vamos con el Franco Monsalve que dice, en el Renacimiento, durante los siglos XV y XVI, diversos artistas, pintores, escultores, arquitectos y músicos eh, pretendieron entregar sus obras del humanismo y la antigüedad grecorromana. En la actualidad, la cultura ha demostrado ser un elemento que contribuye a la forma significativa con una economía compuesta que a su vez la economía del conocimiento, de la creatividad y digital. Me parece bien lo que escribiste, Franco, está súper, súper bien.
Pero creo que el problema acá es que no, como que no hay conexión entre el primer y el segundo párrafo. Me gustaría que la próxima vez que hagas un trabajo de estas características, no suene tan cortante el primero con el segundo párrafo. Me gustaría que los conectaras. Me gustaría que también faltó tu visión sobre cómo ves el Renacimiento, sobre cómo ves el, el arte en la actualidad. Me faltó eso, tu opinión, y siento que no hay mucha conexión. O sea, existe conexión entre el Renacimiento y la era digital, ¿cierto? El conocimiento en la era digital existe, pero tú acá no la haces visible, ¿sí? Eso sería como lo único. Bien, dicho eso, muy buenos los trabajos, chiquillos, los felicito. Tienen que ir mejorando su opinión personal. Recuerden también que, por ejemplo, eh, el Franco no escribió en primera persona, también, por ejemplo. Recuerden que los trabajos de columnas de opinión se escribían en primera persona, dando una opinión y una visión crítica sobre el contexto histórico que se está hablando. Entonces, tenemos a la Anto, tenemos al Raúl y tenemos al Franco. Bien, preguntas de ayer. Ahora vamos con las preguntas de ayer. Un número en el chat, rapidito, por favor. ¿Nadie? Bueno, doy uno yo. 15. 15, 15. Ahí dieron 2. 20. Sebastián Lagos. Sebastián, ¿anotó las preguntas? ¿El Sebastián estaba ayer? Sí, sí, estaba ayer. Sebastián, ¿me escucha? Yo no lo escucho a usted, Sebastián. No, tampoco, menos. Ok, espero. Mientras espero, vamos con... Yo no alcancé a copiar las preguntas, pero ¿Cómo Isaías? no alcancé a copiar las preguntas. Sí, pues las preguntas de ayer las tengo acá yo igual de todas maneras, pero acuérdense que eran qué cambios religiosos se dan en la época moderna, por qué se producen esos cambios y quiénes fueron los principales impulsores de esos cambios, cuáles eran sus ideas y cuáles eran sus motivaciones, damas y caballeros. Esas eran las preguntas. El Sebastián me dice que espere mientras vamos al 5. Martín. Martín Cabezas. Martín, ¿estás? No lo veo al Martín. Parece que no vino hoy día. No, no está. Entonces, ¿cuál había dicho yo? 15. Guadalupe González. Guadalupe, ¿estás? Guadalupe. Tampoco vino la Guadalupe hoy día. Había dicho que tenía el internet malo. Verdad, 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 verdad. ¿Hay alguien que quiera leer sus respuestas a las preguntas de ayer? Mientras. Seba, entonces envíame. Y Seba, ¿y respondiste las preguntas tú? Seba. Yo la puedo leer si quiere, profe, pero la verdad que me centré un poquitito más en la reforma protestante que en otra cosa. No, está bien, porque era lo que salía en el video. Sí. Seba, ¿respondiste tú las preguntas? No. Ya. Entonces lo leo. Ya. Léalo usted, Paula. Espera, déjame buscarlo. La pregunta número 1, Paula, decía, ¿qué cambios religiosos se dan en la época moderna? La reforma protestante y la contrarreforma Ya, provocaron enfrentamientos religiosos que... Ay, perdón, profe, a veces no me entiendo ni yo misma. no se preocupe. Mm, Provocaron enfrentamientos religiosos que afectaron a Europa
La Ilustración, al permitir que se cambien las ideas y por lo tanto ser libres de expresarse. Y la otra, ¿por qué se producen estos cambios? Se produjo gracias a la corrupción que había en la iglesia por sus acusaciones de corrupción y falta de falta de seriedad. Lo que dio inicio fueron las indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro. Después no pude extenderme más con el tema de la Ilustración porque lo agregué después, pero después en la otra de quién impuso los cambios puse Martín Lutero, Paula, dame un el segundo, dame un impacto segundo. del pensamiento político. En la segunda respuesta tú dijiste falta de seriedad. Yo diría que más que seriedad a la iglesia, lo que le faltó ahí fue ética y moral. Eso. Y las, Sí, sí, profe, no se iba a poner eso, pero lo hice por como hacerlo más a la rápida, Ujú. Y la porque pregunta lo número hice en 3. clase, las terminé en clase. Muy bien. Y la pregunta número 3 decía, ¿quiénes fueron los principales impulsores de esos cambios? ¿Y cuáles eran sus ideas y motivaciones? Sus principales ideas y motivaciones. Martín Lutero, el impacto del pensamiento político de Occidente. No me pude extender más con el tema de la Ilustración porque tenía muchas cosas que hacer después de la clase, así que no me pude extender más, pero lo que respondí lo respondí en clase. Bien, ok. Sí, con eso nos basta. Igual hoy día vamos a seguir trabajando con estos temas, así que no hay problema. Dicho eso, comenzamos entonces con las clases. ¿Hay alguien que quiera aportar quizá las respuestas de la Paula? ¿Nadie? ¿Cómo Aporten. Sí. aportar? No sé, pues por ejemplo, no sé, pues yo dije, mire, profe, la Paula respondió esto, pero yo además de lo que la Paula respondió tengo esto, ¿no? Yo en la 1 puse ruptura de la unidad cristiana de Europa, no sé si está bien. Ruptura de la unidad cristiana de Europa. Sí, pero como que dijiste lo mismo que la reforma protestante, pero de otra forma. ¿Hay otro aporte? Tú, por ejemplo, Lilian, en quiénes fueron los principales impulsores de estos cambios. ¿Qué respondiste? Puse Martín Lutero con sus 95 tesis, iba a poner ese otro que salió en el video, pero no me acordaba del nombre. ¿Quién otro? El que impulsó una doctrina mucho más estricta que la que había impuesto Martín Lutero. Sí, Juan Calvino. El calvinismo, ese. sí, que se propagó por Francia, pero Francia era muy religiosa, así que fue expulsado a Suiza. Él era mucho más estricto porque prohibía cualquier imagen, ¿se acuerdan? Que prohibía cualquier imagen o cualquier culto que no fuese algo que no estuviese expreso en la Biblia. Eh, bien, oye, alguien podría, y esto también es una pregunta que yo creo que merece un punto, alguien podría decirme políticamente, bueno, que eso es una pregunta, también, profe, mejor lo deja como pregunta. Sí, lo vamos a dejar como pregunta. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la clase de ayer para que los compañeros que no asistieron lo anoten? ¿Alguien? Analizar continuidades y cambios en el ámbito religioso entre la sociedad moderna y la Lilia, actual. Lilia, 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 lento, lento, por favor. Analizar continuidades Analizar, sí, y cambios en el ámbito religioso y cambios en el ámbito religioso entre la sociedad moderna y la actual. entre la sociedad moderna y la actual. Bien, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros fuimos comparando, muchas gracias, ¿se acuerdan que nosotros fuimos comparando la religión en la Edad Media y tanto la religión en nuestra actualidad y nos dimos cuenta que tenían muchas, muchas diferencias, sobre todo en torno al poder que representaba la Iglesia en la Edad Media en contra el poder que representa en la actualidad?
Esto nos dio a entender que tuvieron que haber ocurrido diferentes procesos que permitiesen que la Iglesia fuera cediendo progresivamente el poder ante diferentes entes. Estos entes durante la Edad Moderna eran representados por la monarquía, mientras que, y otras religiones, ¿cierto? Y otros tipos de cultos, mientras que en la actualidad la Iglesia simplemente le cede poder al Estado, el Estado como ente regulador religioso de los cultos, entonces claramente tiene el poder absoluto sobre las decisiones. Vamos, que en esta época, supuestamente, y digo supuestamente porque siguen teniendo el poder para poder defenderse, supuestamente hoy en día un cura ante un tribunal de justicia tiene el mismo derecho y los mismos deberes que un civil, que un ciudadano como nosotros, ¿cierto? El problema acá, ¿cierto?, es que la iglesia sigue presentando mucho poder, lo que por lo tanto representa que tiene a sus propios abogados, representa que tiene a sus propias ¿cómo decirlo? Sus propias influencias dentro del panorama judicial, ¿cierto? Vamos, que tienen una tradición de justicia bastante antigua. Insisto, si ustedes, por ejemplo, no sé, pues quieren estudiar, si quieren ser abogados cuando grandes y quieren estudiar derecho, me parece que el primer semestre de esa carrera, lo primero que te pasan es el derecho canónico, el derecho de la justicia a través de la religión católica. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, profe? Bueno, básicamente porque tenemos una descendencia occidental, ¿cierto? Nosotros tenemos una tradición occidental principalmente, sin desmerecer de ninguna forma, ¿cierto?, a nuestros pueblos precolombinos, pero claramente hay una cultura dominante que se impuso acá en América, que fue el pensamiento occidental. Em, Dicho eso, ¿cierto? Insisto, en la justicia se supuestamente debería tener una igualdad de condiciones tanto los civiles como con los religiosos, porque la religión ya no pertenece al Estado, ¿sí? No así en Chile antes de 1887, donde aún no se separaba la iglesia del Estado. Bien, dicho eso, vamos a trabajar hoy con el libro de clases, netamente con el libro de clases. No hay video, damas y caballeros, y espero que todos lo tengan. ¿Hay alguien que todavía no tenga el libro de clases de octavo básico? ¿Cuál Recuerden, libro? Ah, el de octavo básico. Recuerden que lo El envié. octavo básico. Sí, Ah. todos lo tienen, ¿cierto? Profe, Gente, ¿es el mismo objetivo que copié ayer? es el mismo objetivo de ayer. Por eso dije que es para la gente que no había asistido a la clase de ayer. A mí me faltó solamente cómo era la religión en la actualidad. Un poco de eso, cuando ¿Cómo era la religión en la actualidad? Pero esa no era una pregunta, po, Isaías. No, pero la copió aquí en la pizarra del computador. Ah, ok. En la pizarra. Y la sociedad La moderna había copiado. Ah, ok, perfecto. Bien. Entonces, chiquillos, Me había faltado un poco. anotemos las preguntas que habían quedado pendientes del día de ayer. ¿Qué página necesitan para responder estas preguntas? De la página 30 a la 35, ¿ya? Página 30 a la 35. Ah, y también, aparte de la página 30 a la 35, también tenemos de la página 130 del libro de octavo básico. Entonces, respuestas, página 30 a la 35 y la 130, ¿cierto? Ojo, que la página 30 y la 35 te hablan de la primera parte de la Edad Moderna. Te hablan de la Reforma Protestante y la secularización de la Iglesia Católica. No, perdón, y la reforma y la contrarreforma de la Iglesia Católica. Mientras que en la página 130 te hablan de la secularización de la Iglesia Católica y cómo ésta fue cediendo progresivamente el poder ante los estados monárquicos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta te habla principalmente de, por ejemplo, siglo XV y siglo XVI, mientras que la página 130 te habla de los siglos XVII y XVIII. ¿Ok? Como las ideas de la Ilustración promueven un Estado
que esté enajenado de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y principalmente en eso se basa, ¿ya? Las preguntas dicen así, para que vayan anotando. Un segundo, ¿Dónde? Aquí, cuando ustedes vean una pregunta que dice ¿dónde? Fíjense en mapas. Hay un mapa en el libro que les permite identificar el dónde. ¿Dónde ocurren principalmente estos cambios? ¿Qué cambios? Página 30-35, ¿ya? La Reforma Protestante y la Contrarreforma. ¿Dónde ocurren estos cambios? Son las preguntas que vienen a continuación de la de ayer. ¿Ocurrieron de manera uniforme? ¿Ocurrieron de manera uniforme? 2. ¿Qué importancia tenía lo político? Esta es la pregunta que yo creo que esta pregunta me interesa que la respondan muy bien, me interesa que la entiendan, porque yo creo que esta es fijo una pregunta de prueba. ¿Qué importancia tenía lo político en estos cambios? En estos cambios de la esfera religiosa. ¿Qué importancia tenía la religión en los cambios políticos? ¿Cierto? Lo dije al revés. ¿Qué importancia tenía lo político en estos cambios de la esfera religiosa? Súper importante esa respuesta. ¿Qué repercusiones? Perdón, chiquillos. Perdón. ¿Qué repercusiones? ¿Qué importancia tenía en estos cambios de la esfera política? ¿Qué importancia? No leo bien. ¿Qué importancia tenía lo político en estos? Ahora sí. Entonces, ¿qué repercusiones, se me olvidaron las preguntas, tuvieron esos cambios a nivel político y religioso? Una pregunta que se conecta directamente con la de arriba. Y finalmente, no, me faltan todavía. ¿Por qué se conoce históricamente como reforma a este proceso de ruptura de la unidad religiosa europea? Bien. 5 dice, ¿qué caracterizaba la Edad Moderna desde el punto de vista religioso? ¿Qué caracterizaba la Edad Moderna desde el punto de vista religioso? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Profesor, me sale el libro. Si lo busco en Google, no me puedo meter a WhatsApp. Profesor, me sale el libro si lo busco en Google. Pero Paula, si está en el WhatsApp del curso, ¿no tienes para qué descargarlo de WhatsApp? O Es sea, que de no me Google. puedo meter a WhatsApp ¿Por qué? porque no tengo almacenamiento. Razones técnicas. Y si comparto el Drive, que también lo tengo en Drive, si lo comparto, ¿puedes abrirlo ahí? ¿Cómo? Si comparto un link de Google Drive, ¿podrás abrirlo ahí? Veamos, pues, veamos si podía abrirlo ahí. Lo voy a poner acá en el chat, ¿cierto? Sí, en el chat. Ya. O mejor, a ver, no, nada. Póngalo en el chat nomás. Compartir. Cambiar. Copiar vínculo. Ahí.
Revíseme si puedes abrirlo ahí. 6. ¿Qué rol tenía la Iglesia Católica? ¿Qué rol tenía la Iglesia Católica, coma, durante la Edad Moderna? Durante la Edad Moderna. Profe, Cuénteme. ahora hay que hacer las preguntas 4 a la 7. Exactamente. Exactamente. Y Ah. se responden de las páginas 30 a En 35. el libro Están en el Sí. libro. De la página Ah. 30 a 35 octavo. y la 130. De octavo básico. Exactamente. Gracias. Y esta pregunta está buena, que yo creo que la vamos a dejar como la pregunta final. ¿Cuál era la relación? ¿Cuál era la relación entre el poder político y la religión? Como durante la Edad Moderna. Bien, esas son las preguntas, damas y caballeros. Tienen que volver después de la clase porque tengo que pasar la lista, ¿ya? Son 27 estudiantes los que están, así que lo voy a tener en cuenta. Por favor, no alcancé a pasar lista ahora en esta primera parte, así que vuelvan inmediatamente. Y aparte de esto, voy a guardar esta imagen para después. Te apuesto que el que coloca corazones en el texto, te apuesto que es el Matías. ¿No? Era el Ariel. Pensé que era Una tía. No, Matías, el Martín. Pensé que era el Martín. Oye, queda menos de un minuto. Era el Ariel, me confundí. Cuando se cierre la clase, volvemos inmediatamente. Ah, Martín, justo te había tocado decir trabajo. No coloquen cosas en la pizarra, por favor, Ariel. Bien. Entonces, no estoy esperando solamente a que se cierre la clase. Vuelvan, por favor, si quieren estar dentro de la lista, por favor, vuelvan. Esto es con notas, no, Sebastián, pero tienes, por ejemplo, ahora de nuevo te voy a volver a preguntar por un trabajo próximamente, ¿ya? ¿Por qué no hiciste este trabajo? Y no vas a obtener nada a cambio de haber hecho el trabajo